Muy buenos días. Dios me los llene de mucha paz. Que el Señor los siga iluminando, llenando con su gracia. Que hoy sea un día espectacular. Que la palabra del Señor hoy sea esa palabra viva y eficaz. Y que podamos decirle al Señor todos los días, gracias Padre Eterno por tu amor, misericordia para con nosotros. Y gracias por esta nueva oportunidad para crecer en tu amor. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta palabra sea efectiva en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moniquita. Padre eterno, buenos días. Gracias, Señor misericordioso, por este nuevo día, por este nuevo amanecer y la nueva oportunidad que nos das para crecer en tu amor y para estar en tu presencia, Señor. Gracias, eterno Rey, porque hoy recibimos nuevas bendiciones, Señor. Las de ayer ya fueron de ayer. Estas son de hoy, Señor. Y confiando en tu presencia y confiando en tu amor y tu misericordia tendremos la de mañana y otros días. Padre Santo, gracias por nuestra familia. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú nos ofreces y nos das, Señor. Por el trabajo, el vestido, la comida, el techo. Gracias, eterno Rey, porque podemos contar con salud, con capacidades intelectuales, con nuestros sentidos. Señor, gracias porque son muchísimas las maravillas, Señor, que nosotros podemos vivir en nosotros mismos y no solamente en nosotros, Señor, sino que podemos observar a nuestro alrededor. Gracias, Padre mío, porque es un nuevo día, estamos en esta tierra, en este planeta tan hermoso. Perdónanos por no cuidar. Perdónanos, Señor, porque nuestras manos han sido destructoras muchas veces, porque no hacemos cosas que sean saludables, sino que estamos ayudando en muchísimas formas a destruir nuestro planeta. Perdónanos, Padre, porque no nos damos cuenta que en nuestro alrededor todo tiene vida, Dios, todo. Porque hasta el agua, Señor, pudieron científicos comprobar que tiene sentimientos en momentos específicos, cuando la tratan bien o cuando la tratan mal también, Señor. O sea, todo nuestro alrededor está vivo, Señor, y no hemos respetado tampoco nuestro planeta, Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque a través del pecado que entró en la humanidad, nosotros hemos permitido cosas de maldad, cosas que a ti te desagradan, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque no luchamos como debe ser con la firmeza, Señor, para limpiar el corazón, para limpiar nuestra vida, para realmente ser tus hijos, papá. Padre, tú viniste a enseñarnos a través de tu Hijo, enseñarnos que tú eres nuestro papá. ¿Y cómo nos causa dificultad ver eso, Señor? Nosotros sabemos, Padre Santo, que nuestros padres terrenales pueden hacer muchas cosas por nosotros. Algunas veces solamente nuestra madre o otras veces solamente nuestro padre. Pero papá, sabemos que en ellos podemos confiar. Pero aún así dice tu palabra, Señor, que aun si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo y eso tú no me abandonarás, Señor. Y es porque tú eres el verdadero Padre. Que no haría un padre por encontrar sus hijos. Y tú nos has demostrado ese verdadero amor que quiere llevarnos otra vez a tu presencia, recuperarnos, Señor. Pero no hemos entendido ese mayor regalo que nos has dado, y es que tú seas nuestro papá, que harías todo por conquistarnos, que harías todo por enamorarnos, que harías todo por volvernos a tener en casa, así como nosotros con nuestros hijos, Señor, igual. Padre, pero no hemos entendido que eres nuestro papá. Decimos una oración, Padre nuestro, pero
pero no la creemos, Padre. No nos vemos como tus hijos y tampoco actuamos como ellos. Nos ponemos hoy, Padre Santo, en tu presencia, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que sigas limpiando nuestra mente y que podamos realmente entender que si tú eres nuestro Padre, Señor, si de verdad te amamos como papá, debemos volver a casa. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos permita comprender tu palabra, guardarla y ponerla por obra, y que la sangre de tu Hijo amado, derramada por nosotros, Señor, realmente siga redimiéndonos y nos libere del control del enemigo. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por este momento, por todas las personas que estamos en este momento delante de tu presencia, por todas sus familias, Padre. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos con nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en atención, en alerta, para escucharte. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. amén. Y no somos cualquier hijo, somos hijos amados y escogidos, privilegiados de nuestro Papito Dios. Y la palabra de hoy está en Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículos 31 al 37. Jesús fue a Cafarnaún, un pueblo de Galilea, y en el día de reposo enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: Cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacer ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, papá, por esa palabra que tú nos das. Bendito sea mi Dios. Los demonios sí creen, ¿no? O sea, creen en Dios, pero obvio que no le creen a Dios. Lo conocen. Increíble, ¿no? O sea, lo ven pasar y nosotros como seres humanos lo rechazamos, lo ignoramos, lo sacamos corriendo. No solamente fue allí en Nazaret donde lo querían matar, solamente allí, sino en otros sitios de igual manera, y todavía seguimos haciendo eso mismo. Lo sacamos corriendo de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestras familias, y no nos damos cuenta del poder tan inmenso que Él tiene. Con solo su presencia, ya los demonios tiemblan, con su presencia. Ahora imagínense nosotros como esos hijos amados y predilectos de Papá Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida, con la presencia de la palabra viva en nosotros. Qué autoridad tan inmensa tenemos. Es impresionante la autoridad que tenemos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pues tenemos la esencia de Dios en nuestra vida. Solo que nosotros la opacamos, la dejamos pasar, la ignoramos. Pero la fuerza que hay en nosotros es tremenda. Es tremenda. La batalla aquí no es contra mi esposa, recordemos esa palabra, no es contra mi esposo, no es contra los hijos, no, la batalla no es contra el vecino, la batalla no es contra el jefe de trabajo, no, no es la batalla. La batalla es contra el mal, porque Él es el que está todo el tiempo metiendo la cizaña, Él es el que está todo el tiempo haciendo que uno esté en división y en separación, porque nosotros no peleamos contra personas de carne y hueso, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Y siendo de esa manera, entonces la autoridad que Dios nos da para poder, mi papá Dios, para poder combatir ese mal, es desde el momento en que estamos sumergidos en su presencia. Y esa autoridad nos da lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, solo su presencia, solo su presencia. Inclusive
Nomás imagínense Pedro o Pablo, ¿no? Cuando ya están tan plenos en la presencia de Dios, cuando reciben ese Pentecostés, que Pedro y Juan van caminando y sola la sombra de Pedro, sin que él dijera absolutamente nada, sin que él invocara la presencia de mi Señor Jesucristo, sino simplemente la sombra, la gente tocaba la sombra y se sanaba. ¿Sí? Igual pasaba con Pablo. O sea, es la presencia de Dios. En nosotros está la presencia de Dios y para que esa presencia se manifieste, pues tenemos que estar en santidad. Y esa santidad se logra cuando tenemos el conocimiento de Él, cuando hacemos las cosas bien, cuando no ponemos a peleas o en discusiones, porque es que la pelea no es contra tu esposo. El demonio siempre está allí y la autoridad de Dios es inmensa. Y la gente todavía no lo sigue reconociendo, o tal vez todavía no lo queremos seguir reconociendo, que Él está en nosotros, que Él está en nosotros, porque la diferencia entre el ser humano y el animal es el alma. Eso sí, no tiene discusión. Entonces, cuando tenemos esa esencia de Dios aquí en nuestro ser, pues simplemente dejarla fluir. Y se deja fluir cuando realmente le creemos a nuestro Señor Jesucristo, nos convencemos que Él está. Imagine que los demonios le tienen miedo a Dios. ¿Ah? Es increíble, ¿no? Y me acuerdo de pasaje tan bello cuando los discípulos van a tratar de expulsar un demonio y llegan golpeados, ¿sí? O cuando también se leyó en el Evangelio en estos días que intentaron sacar un demonio y no pudieron. Hombres de poca fe, dijo mi Señor, hombres de poca fe. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Bendito sea mi Dios. Es que ustedes ya tienen, igual que el hijo pródigo, ¿no? El hermano del hijo pródigo. ¿Sí? Va ahí, pero ¿por qué no me das algo cuando le diste a este tantas cosas? El reproche y la queja avanza todo el tiempo. ¿Y por qué él sí, por qué yo no? ¿Y por qué a él sí le das y a mí no? Pero es que lo mío es tuyo, tómalo. Es que no me has dado ni un cabrito, el reproche, la queja avanza. Es que no me has dado, es que no me das, es que no haces ese milagro. Pero es que lo mío es tuyo. Tómalo. Cuando quieras, tómalo porque tú haces parte de mí. Estás conmigo. ¿Por qué no lo haces? ¿Sí? Es esa queja avanza todo el tiempo. Estar pendiente en función de los demás y no realmente en función de Dios. La oración tuya me fascinó. ¿Sí? Cuando empiezas Salmo 148. Todo tiene vida. Tenemos que ser agradecidos por todo. Darle gracias por todo porque nosotros somos los que causamos tantas dificultades porque no le creemos a Dios sino creemos en nosotros mismos. Por eso el reproche de mi Jesús cuando le habla a ese fariseo y le dice, pues si tú te amas a ti mismo, pues ve, amas a los otros. ¿Sí? Ama a los otros como te amas a ti mismo. Como eres así de egoísta y envidioso con los demás, pensando en ti mismo, pues ve y amas a los demás. Ese es el segundo mandamiento. ¿Sí? Déjate amarte y ve y amas a los demás. Precioso, man. Sí, definitivamente sí es hermoso. Y lo que tú dices es tremendamente importante en cuanto a cuando dice que nosotros tenemos una autoridad y esa autoridad se muestra, o sea, esa autoridad se da, perdón, solo realmente si tú crees y tú vives la condición de ser un hijo de Dios. Miremos cómo la autoridad de Jesús para hablar de su papá era importante. O sea, él sabía quién era su papá, él sabía qué debía decir de su papá porque estaba en contacto con su papá. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, hasta dónde nosotros que decimos ser hijos de Dios por el bautizo que recibimos, aun cuando éramos muy bebés, hasta dónde realmente me hace tener y sentir esa identidad de hijo de Dios. Realmente tengo esa identidad de hijo de Dios, porque es que si yo tengo la identidad y me siento hijo de Dios y conozco a mi papá, yo hablo de mi papá y no voy a dudar de qué es lo que estoy hablando de mi papá porque lo conozco muy bien. Pero si yo no conozco a mi padre, ¿cómo voy a hablar de él? ¿Cómo me voy a sentir segura de esa persona si ni siquiera he tenido contacto con esa persona? ¿Cuántas personas de nosotros, de todos los que estamos escuchando, algún momento tuvieron dificultad con su papá? Posiblemente algunos no han tenido a su papá junto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que como no tuvieron a su padre juntos, entonces no lo conocen. Y les preguntan, ¿y quién es él? No sé quién es.
A lo mejor era buena persona. Ni idea. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Cuando tú no conoces a una persona que se supone es un familiar tuyo, cuando tú no lo conoces, pues tú no vas a dar cuentas de esa persona. Pero cuando tú conoces a esa persona, tú das cuentas de esa persona. Y aquí en este momento me llega que realmente conoces a tu familia. Porque yo te aseguro que muchísimos estando en casa, con sus hijos, con su esposo, no los conocen. Estamos tan sumergidos en nuestra vida personal, en nuestras situaciones mentales, que definitivamente no conocemos a los que están a nuestro alrededor. No conocemos al esposo, no conocemos los hijos, no conocemos los padres, no conocemos los hermanos, no sabemos qué les ha sucedido. ¿Por qué? Porque no hay contacto, no hay comunicación, no hay compartir real como deberíamos tenerlo. Y Jesús nos demostró a través de su contacto diario con el Padre. Él estuvo acá, él conocía al Padre, pero él mostraba que él constantemente estaba en oración. ¿Qué quiere decir? Estaba conversando con su papá constantemente, pero la conversación no era solamente, papá, venga, ayúdeme que este mundo me quiere acabar. No, era conocer qué quería el Padre. Era saber qué opinión tenía el Padre. Y la oración real, la oración perfecta, no es solamente yo le digo a papá tales cosas, sino que yo escucho a mi papá decirme qué quiere de tantas cosas, de mí y de los demás. Pero no hay una relación real, no la hay. Por eso no hablamos con seguridad de Dios. Por eso nos da miedo hablar de Dios. Porque no hay ese sentir de hijo de Dios. Jesús empieza el pasaje. Él hablaba con autoridad y la gente se maravillaba. Por eso, por la autoridad que él sentía. ¿Por qué? Porque conocía a su papá, porque sabía de dónde venía. Fácilmente podía decir, demonio, apártate, vete, suelta. Usted no se me enfrenta a mí. Cuando yo conozco a mi Padre, si sé quién es mi Padre, y cuando yo sé que el poder de mi Padre también puede estar a través de mí manifestándose, yo lo voy a usar. Pero como no lo conozco, estoy muerto de miedo y me dejo amedrentar por el demonio. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de realmente cuál es nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios. No de título como nos dieron en algún momento. ¿Y qué es ser hijo de Dios? ¿Quién es su papá? Pues Dios. Pero, ¿y conoces a tu papá? ¿Será, Rafa? Es una prueba. Si hagamos un test espiritual. Si, por ejemplo, tú te criaste con tu mamá, ¿qué sentimiento tienes hacia tu papá? Pues rabia, o reproche, o si no lo conociste nunca, pues te da igual que te hablen o no te hablen de él, ¿no? Y alguna vez te sentiste mal porque ibas al colegio solamente con tu mamá, o tu mamá no podía y te tocaba un tío o un familiar llevarte, o tu hermano. Sí, o sea, ese sentimiento que tiene en tu corazón es el mismo sentimiento que tienes con Dios cuando no lo conoces. Es idéntico. Si no conocerlo a Él, pues, ¿cómo voy a empezar a tener esos milagros que tanto anhelo en mi vida? Cuando no lo conozco. ¿Sí? O sea, para tener ese milagro, pues tengo que conocer a Dios como papá y tener esa autoridad. Pero para conocerlo no simplemente es decir yo te quiero conocer, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dicen, entonces ¿qué hace la Virgen María al pie de él? Pues un regalo que Dios nos dio. Hay una, decimos en Colombia, una ñapa que me dio mi papá Dios, ¿sí? O sea, fue el regalo adicional que me dieron. Un regalo especial que a mí me lo dieron. Sí, a mí. Yo no sé a ustedes si se les daría o no, pero a mí yo sí lo siento en mi corazón. Es un regalo espectacular. No sé cómo darlo a entender, tal vez, no sé cómo explicarlo, pero para mí es un regalo, lo siento espectacular. Se me dio, ¿sí? Tal vez por lo malo que he sido, posiblemente, bendito a mi Dios.
Entonces le doy gracias a Dios por tantas situaciones. La autoridad que te da mi papá cuando lo reconoces a él, porque a través de mi mamá conozco a mi Jesús y de mi Jesús conozco a mi Padre. ¿Sí? Mi papá lindo, precioso, conocerlo a él. Mi Señor todo el tiempo habla del Padre. Mi Madre María todo el tiempo habla con el Padre. Todo el tiempo. Y esa comunión que tiene que haber es cuando uno empieza a conocer. Es importante conocer. Tanto como yo ayer les decía algo, yo no sé si mi esposa sentiría la oreja rojita, que mi esposa parece un sirirí, decía ayer. ¿Sí? El sirirí, ¿qué quiere decir sirirí? Que ella se dedica exclusivamente a hablar de Dios porque lo conoció a través de la palabra, porque antes conocía a su Dios macho alfa, pavo real, ¿sí? Del Rafael, y yo era su Dios. Y a pesar de que hablaba de Dios y predicaba del Señor, pues estaba con su macho alfa de primeras y Dios allá atrás, ¿sí? Porque primero el macho alfa era su Dios. Cuando muere a este Dios, empieza a conocer a Dios real, a su verdadero Dios, a su verdadero Padre, y se enamora plenamente de Dios a través de la palabra, de la palabra. Conoce la palabra y la autoridad que vas a tener para sacar a esos demonios va a ser inmensa. Es que increíble, los demonios. ¿Dónde estaba ese demonio? A ver, cuéntenme, ¿dónde dijo la palabra que estaba? En la La iglesia. sinagoga. Ahí en la En la iglesia. iglesia. Estaba entre todos. Imagínense, ¿dónde estaba ese demonio? En la iglesia. O sea, por tanto, no creas que vas a estar protegida estando dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que incluso hasta los mismos predicadores tengan cuidado. ¿Sí? Son demonios encubiertos, como el jefe encubierto que presentan en la televisión, ¿no? Lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejitas. Y lo que hacen es desviarte, confundirte, darte ejemplos, darte de pronto consejos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y te hacen simplemente salir corriendo. Sepárate, ¿veis? Sepárate. ¿Sí? ¿Para qué vas a seguir con esa persona? ¿Sí? Es mejor que saques un clavo, saque otro clavo. Si él está feliz, pues ve y tú también. Busca la nulidad. ¿Sí? Y vive tu vida, sé feliz y consíguete otro hombre en tu vida, bendito sea el Señor. Nosotros somos testimonio, lo decimos con la autoridad, porque somos testimonios de restauración. Si no fuéramos testimonios, pues fácilmente estaríamos aconsejándote eso. Y por eso es que llegaste a nuestro ministerio. ¿Sí? Si has recorrido muchos ministerios y te han aconsejado tanto, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? Porque Dios sabe cuál es el propósito que tiene para tu vida. Solamente descúbrelo cuando conozcas a mi papá Dios. ¿Y cómo lo conoces? A través de la palabra. ¿Y quiere la palabra? Mi Señor. Listo. Te dio pereza leer la palabra. Te doy un tips espectacular. Míralo en la cruz. Empieza a experimentar su presencia en la cruz. Míralo y empieza a decirle a él, papá, yo te quiero conocer a través de tu hijo porque él vino a sacrificarse por mí. Hazte esa pregunta delante de la cruz. Y empieza a mirarlo. No para que él te dé la fuerza, ¿sí? De los super saiyajin, como dicen los muchachos que habían en esas películas todas tontas, sino mira a mi Jesús. Y al ver a Jesús vas a empezar a descubrir esa autoridad que Él tiene. La cruz es la autoridad, la cruz es la llave. ¿Sí? Si tú quieres conocer al Padre, mira la cruz, trasciende la cruz, mira sus llagas, descubre toda la vida dolorosa en mi Señor Jesucristo. Empieza si quieres empieza allí en el huerto de los olivos, conócelo a través del dolor de Él y así a través de su dolor vas a descubrir el amor de mi papá, el amor que Él nos tiene, el amor que Él nos da. ¿Por qué? Porque imagínese sacrificar a su propio hijo por ti y por mí. Ese amor es increíble, te ama tanto, nos ama tanto que sacrifica a su hijo. Y con ese sacrificio, si tú te empiezas a trascender esa cruz, la cruz te va a llevar a la palabra. Porque si te enamoras de Él, ya vas a tener esa avidez de decir, yo quiero que me hablen, yo quiero que me expliques, yo quiero escuchar esa meditación de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezas a tener esa sed y esa hambre de Dios. ¿Qué te parece, mi amor? Y con esa autoridad, ahí los demonios no pueden meterse a tu casa, ni a tu comunidad, ni a tu grupo. No lo puede. A mí me sorprende mucho, Moni, por ejemplo, que personas que se quejan todo el tiempo y hablamos de no te quejes porque más te va a doler.
y sigues con esa quejabanza y te quejas y vas a cada grupo y te sigues quejando y sigues, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi vida, es que pobrecito de mí, y sigues con esa quejabanza, nunca vas a salir porque es el demonio que te tiene atado para que te sigas quejando y te sigas, mira las circunstancias, mira a tu hijo, mira tu parte financiera, mira a tu esposo, mira tu salud, es que no te escuchan y sigues con esa ansiedad y allí no vas a conocer de Dios. Y mira, Rafa, que esa situación y esa quejabanza que se hace, lo que está haciendo es dándole el poder al demonio. O sea, lo que estás haciendo es traer el demonio a tu casa. Cuando tú hablas mal de tu familia, cuando hablas mal de las personas cercanas a ti, estás trayendo el demonio a tu casa. Estás trayendo el demonio para que controle esas personas, porque estás declarando maldiciones. Cuando tú hablas mal, estás declarando Declaración, maldiciones. o sea, no nos O pongamos a sea, confundirnos con palabras que a veces son no, las palabras hay que... es muy sencillo. O sea, no lo digo por ti, sino que en la iglesia siempre por unas palabras empiezan a pelear y dividirse. Entonces, Declarando, dilo confesar pues para que no pelees. se llama poner de manifiesto. Sí, igual, Están maldiciendo, claro que sí, simplemente amor. están maldiciendo. Y desafortunadamente cuando tú estás haciendo eso, tú estás trayendo lo malo. O sea, tú no te creas libre cuando tú te quejas tanto, tú hablas tan mal. Porque es que la palabra es la que tiene el poder. Acuérdate, la palabra, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra puede ser de vida o de muerte. Y si tu palabra es de muerte, ¿a quién traes? No es a la vida que es Señor Jesús. No es. Es a Satanás. Entonces, de acuerdo con eso, es importantísimo que tú seas capaz y ser consciente de que tus palabras han traído la dominación del demonio a tu casa si te mantienes en queja. Entonces, si no piensas decir nada bueno, preferiblemente quédate callado. Eso es lo mejor. ¿Es difícil? Sí, porque Santiago 3 habla precisamente del control de la lengua, ¿sí? Y dice que si se puede controlar la lengua, si se llegara a controlar la lengua, eres perfecto. Eso quiere decir que nosotros, una de las más grandes batallas es la lengua. Entonces aprendamos a controlar la lengua, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O es dulce o es salada, eso quiere decir o es bendición o es maldición. Y generalmente cuando tú utilizas maldiciones envueltas en supuestas bendiciones, realmente tú estás engañando. Tú estás haciendo lo malo. Entonces es mejor callarse. Cuando Jesús hablaba con autoridad porque Él era bendición. Y Él está esperando que nosotros, que somos hijos de Dios, Él vino a enseñarnos eso, que nosotros también hablemos de bendiciones, que esperemos de nuestra familia lo mejor, que de verdad saquemos de nuestra vida ese demonio que controla nuestra lengua, que hace que nosotros hablemos muy mal. Es necesario hacerlo. O si no, callémonos, no le demos el poder al enemigo con las palabras. Honor. Sí, mi amor. Entonces, de verdad, si tú quieres expulsar esa maldad que hay en tu casa, empieza a hacer bendición. Deja de quejarte. Empieza a buscar de Dios. Lee la palabra. Medita en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es que últimamente me ha llamado tanto la atención, Moni, yo no entendí ese poder de la cruz y todavía no lo sigo entendiendo. O sea, todavía tengo que seguir meditando. Ahorita es como lo de la Virgen María. Yo antes predicaba a la Virgen María, ahora ya la siento en mi corazón. Pero ahora siento el deseo de hablar de la cruz. Lo siento. Llegará el momento en que experimentaré esa revelación de la cruz, porque sí tenemos que tener esa revelación. Y realmente vamos a poder entender el corazón de mi Padre Dios. En algún momento estaba hablando del poder de la cruz y veía cómo el corazón de mi Jesús había una luz inmensa y que a través de ese corazón de mi Señor veía a mi Padre. A mi Padre, esa luz hermosa que tal vez fue una milésima de su poder que alcancé a experimentar viendo ese corazón tan lindo. Y allí nuestro Padre Dios está esperándonos. Hijo mío, ven, porque he dado naciones enteras para ti. He dado el pueblo entero, he dado muchas personas por ti, porque te amo, porque te amo, porque tú eres mi hijo predilecto, porque tú eres mi escogido. Te llamo a ti, ven a mi encuentro. Te sigo dando personas para motivarte a que vengas a mí.
Dios tenga misericordia de tu alma y siga motivándote para llegar a su encuentro. Que tengas un día espectacular. Dios los bendiga.